todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a trabajar sobre la salud. La salud es uno de los aspectos más importantes que tenemos los seres humanos y casi podría decir que es el principal, ya que sin la salud es muy difícil que podamos hacer el resto de cosas, el resto de tareas o el resto de actividades de manera adecuada. Pero la salud no es solamente estar bien físicamente, que es lo que uno al principio podría pensar, y es que también tenemos que estar bien mental y socialmente. Por lo tanto, la salud se define como el estado de bienestar tanto físico como mental y como social. ¿Vale? Cuando encontráis que hay algún tipo de enfermedad en alguno de estos tres aspectos o en dos o los tres aspectos, entonces estamos hablando de una enfermedad. Muy bien, pues dentro de las clasificaciones de las enfermedades vamos a ver que hay diferentes maneras de clasificarlas, ya que hay muchos tipos de enfermedades. En este caso, y esto es muy importante, debéis entender que se clasifican en esta clasificación que os he puesto aquí según el modo y la duración. Es decir, según el modo en que aparecen y la duración que tiene esa enfermedad en el ser humano. Hay tres tipos. El primero sería congénitas. Las enfermedades congénitas son aquellas que surgen desde el nacimiento e incluso desde antes del nacimiento. Por ejemplo, una malformación en el feto, ¿os acordáis que lo dimos en el tema pasado? O un problema durante el embarazo, o justo un problema al nacer, o un problema genético. Es decir, es algo con lo que ya naces. Entonces esto se llama enfermedad congénita. La enfermedad aguda es aquella que aparece de manera súbita, es decir, repentinamente y que dura poco tiempo, como puede ser, por ejemplo, una gripe, una diarrea. Y las crónicas, que son las enfermedades aquellas que duran mucho tiempo, se alargan mucho en el tiempo y a veces desaparecen, pero a veces no. Por ejemplo, una diabetes, pues son enfermedades crónicas que cuando aparecen ya en las edades adultas es muy difícil que desaparezcan y duran ya hasta el final. Entonces estas serían las crónicas, las que duran mucho tiempo, durante un largo espacio de tiempo, y algunas aparecen, o sea, algunas de ellas desaparecen y en algunos casos no desaparecen. Pues bien, ya hemos visto los tipos de enfermedades según el modo en que aparecen y la duración que tienen. Ahora vamos a ver los tipos de enfermedades según las causas que las producen. Y sobre este tema estáis escuchando hablar un montón hoy en día y ya sabéis por qué. Bueno, pues tenemos dos clases de enfermedades, las infecciosas y las no infecciosas. Las infecciosas son aquellas enfermedades causadas por virus, y los virus siempre son seres vivos microscópicos, ¿vale? Entonces, ya sabéis cómo funcionan, son enfermedades que se contagian de diferentes maneras. En el caso que tenemos, por ejemplo, ahora con el COVID-19, pues ya vemos que son enfermedades infecciosas que a través de es decir, no a través del aire porque se contagie por el aire, sino que en el momento en el que estornudas, toses o tus partículas están cargadas del virus, pueden contagiar a otras personas a través de las vías respiratorias. O, por ejemplo, sucede también con la neumonía, por poner un ejemplo. Y en enfermedades no infecciosas son aquellas causadas por razones diversas, que no conllevan un contagio por un virus, como por ejemplo puede ser un mal funcionamiento de un órgano en determinada ocasión o una carencia de una vitamina, como por ejemplo podría pasar con la vitamina D, que cuando hay carencia puede producir una enfermedad que se llama raquitismo, entre otras muchas enfermedades, más o menos para que entendáis un poco la clasificación general, según siempre las causas. Muy bien, pues vamos a ahondar un poquito más en cada una de los tipos de enfermedades según sus causas, es decir, según si son infecciosas o no infecciosas. Muy bien, pues las infecciosas son aquellas que, como he dicho antes, se van a producir por seres vivos microscópicos. Antes os he puesto el ejemplo de los virus, pero también existen las bacterias, los hongos y los protozoos, como este que está aquí, que es muy feo. Vale, pues esos agentes infecciosos se les llama así porque son los que van a provocar la infección en el ser humano y los que van a provocar su enfermedad. Pues bien, son microscópicos, es decir, solamente se van a poder ver a través de un microscópico y por esa razón se les va a denominar microorganismos o microbios. Microorganismos viene de la palabra organismo, micro, muy pequeño. Y microbio viene de la palabra micro, que es muy pequeño, y bio, que es vida. Recordad que son seres vivos microscópicos. Pues bien, dentro de cada una de las enfermedades infecciosas vamos a encontrar las siguientes. Mirad, aquellas que son provocadas por bacterias,
es decir, por esos microorganismos bacterianos, van a ser, por ejemplo, la salmonelosis o la tuberculosis. La salmonelosis es aquella enfermedad que uno sufre cuando, por ejemplo, toma mayonesa en mal estado o huevo que ha estado contaminado por estas bacterias, entonces sufrirías la salmonelosis. Si son víricas, es decir, si están causadas por virus, pueden ser, por ejemplo, como el sarampión, la gripe o la varicela. Son enfermedades que además, en este caso, estas tres hay vacunas para ello. Por eso en muchos casos, muchas enfermedades víricas somos vacunados desde pequeños para no cogerlas porque son muy peligrosas. Enfermedades que estén provocadas por los hongos, pues por ejemplo, que se llaman enfermedades que se llaman de micosis, son por ejemplo el pie de atleta o los hongos en los pies. Cuando vais a la piscina y os dice papá y mamá, poneos las chanclas que vais a coger hongos, pues es una enfermedad de micosis provocada por los hongos, por estos microorganismos. Y los protozoos van a generar enfermedades parasitarias, es decir, parasitosis, como por ejemplo los piojos. Sí, es asqueroso que a veces uno coge en los colegios, y las lombrices intestinales, por ejemplo. También es un caso muy común el de la malaria. Muy bien, cuando nos encontramos con las causas en las que se va a producir el contagio, hay diferentes vías o fuentes de contagio según la enfermedad. Puede ser por el agua, cuando la bebemos y está mal, entonces tiene algún tipo de microorganismo, que no todos los microorganismos son malos, eso sí que es verdad, hay microorganismos que son buenísimos para la salud, pero con aquellos que son dañinos y que comportan o llevan asociada una enfermedad, pues evidentemente sí que son malos para nosotros. A través del aire, a través de una herida abierta, que hay algunas enfermedades que se pueden contagiar a través de una herida abierta, o a través de los alimentos, como la salmonelosis, que lo acabamos de explicar. Si bien es cierto que las enfermedades que se transmiten entre personas por contacto físico, porque están muy cerca y al toser o estornudar podemos contagiar a otro por las gotitas de saliva o por las gotitas de la tos cuando estamos tosiendo o del estornudo. Asimismo, por ejemplo, de las lágrimas o cualquier otro fluido que conlleve o comporte una necesidad de contacto entre los seres humanos, se les llama enfermedades contagiosas. Muy bien, esto es lo más importante. ¿Qué hacer? La tilde, que no se os olvide. ¿Qué hacer? Mirad, es imprescindible saber que las personas cuando se ponen enfermas hay que curarlas. Pero es que antes de que haya que curarlas, lo más importante es esto, la prevención. La prevención son todos aquellos gestos y actitudes y actividades y acciones que vamos a realizar para evitar contraer una enfermedad. Hay veces que evidentemente pues no podemos hacer gran cosa, pero cuando lo podemos evitar, pues sí que está de nuestra mano. Entonces necesitamos hacer todo lo posible, tener todos los hábitos a nuestro alcance para que eso no suceda, o al menos para evitar en la medida de lo posible que eso pase. ¿Qué hábitos, qué acciones podemos realizar? Pues bien, podemos realizar todo tipo de hábitos saludables, que todos conocéis, que os lo decimos los mayores muchas veces, pero que quiero que entendáis que cuando alguien os dice que manejéis y que actuéis llevando a cabo esos hábitos saludables, siempre es por una razón muy importante, y es porque todo el tema que hemos dado antes de enfermedades infecciosas, enfermedades de todo tipo, las podemos evitar en la medida de lo posible manteniendo estos hábitos. Por ejemplo, mirad, la dieta y el ejercicio físico. Pues bien, si llevamos una dieta adecuada, una dieta rica en minerales, en vitaminas, en proteínas, en hidratos de carbono, en grasas no saturadas, es decir, en todo aquello que nos hace bien para el cuerpo, vamos a evitar muchas enfermedades que a lo mejor ahora no vais a desarrollar, pero en vuestra adultez sí que las podéis desarrollar, como por ejemplo colesterol, diabetes, falta de vitaminas. Y eso no solamente os supone una enfermedad, sino que puede incluso provocar también un mal funcionamiento de vuestros órganos internos, además de que se va a notar en vuestra piel, en vuestro pelo, en el ánimo que tengáis, en la fuerza que tengáis en el día a día, en la capacidad que tengáis de hacer todo tipo de actividades, no solo físicas, sino también mentales, porque, por ejemplo, si tenéis una deficiencia de ciertos elementos, hay veces que vuestra memoria no funciona adecuadamente y os hace falta a lo mejor un refuerzo de ciertos minerales o de ciertas vitaminas para que vuestra memoria sea adecuada. Entonces a lo mejor hay alguna carencia. No solamente la memoria, sino simplemente el hecho de hacer un deporte. Si no estáis bien alimentados, os va a costar muchísimo más. Por eso los deportistas se alimentan muy bien para fomentar que su cuerpo esté adecuado o esté bien cuidado para hacer esa actividad. Por otro lado, bueno, pues también si hacéis dieta y ejercicio evitáis una enfermedad muy común en la sociedad de hoy en día, que es la obesidad.
La obesidad es una enfermedad crónica. Cuando llega a ser obesidad, es decir, cuando alcanzamos un nivel de grasa corporal bastante considerable, pues llega a ser una enfermedad crónica que hay que intentar evitar de alguna de las maneras. Porque conlleva luego una serie de problemas asociados, como por ejemplo problemas cardíacos, problemas otra vez de colesterol y diabetes, de los que he hablado antes, problemas en la circulación por el peso. Entonces hay un montón de enfermedades asociadas a la enfermedad de la obesidad. La higiene. Ahora mejor que nunca, y lo sabéis, lavarse muchísimo las manos, no tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca. Evitar siempre que nos pase toser aquí, sino toser aquí o en un papel, en un Kleenex, para que no contagiemos al otro. Estornudar de la misma manera. Intentar, bueno, en este momento ya sabéis que ahora las reglas son muy estrictas y sé que las conocéis, pero por la situación en la que estamos. Pero sí que es verdad que habitualmente no está bien que si alguien tiene gripe o tiene alguna enfermedad, pues tosa encima de la gente. Vamos a intentar siempre pensar no solo en nosotros mismos de manera tan egoísta, sino también pensar en los demás, y en que en el momento en el que los demás se contagian de algo que nosotros podemos tener, esas personas van a contagiar a más personas y al final no ayudamos a nadie con esa actitud. La postura. Por ejemplo, cuando os decimos siempre los profes, por favor, sentaos bien, es importante. Lo que estamos intentando es generar y crear hábitos saludables en vuestro día a día para que no tengáis enfermedades posteriores, como por ejemplo una desviación de columna, que luego es muy difícil de corregir. Entonces recordad, por favor, muy importante, además es hasta divertido, pues saber que me tengo que lavar las manos, saber que me tengo que sentar bien y pensar que si como bien, tengo buena higiene, hago ejercicio, me relaciono con los demás adecuadamente, pienso positivamente y hago cosas que me van a ayudar a estar más feliz y más sano, voy a ayudar a mi cuerpo, a mi mente y a mi sociedad a que todo vaya mucho mejor.